Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto enorme tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que la energía positiva los acompañe. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y, estoy segura, en sus conversaciones. Vamos a adentrarnos en un asunto que genera muchísima curiosidad y que ha sido objeto de especulaciones por un buen tiempo: la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a explorar lo que Hande ha confesado, su lado de la historia, y la verdad detrás de esta ruptura que para muchos fue un verdadero shock. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más detalles, por entender qué pasó realmente, y por eso hemos preparado este vídeo. Así que pónganse cómodos, prepárense para una buena dosis de información y por supuesto, no olviden darle ese super like al vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción y cada me gusta nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, antes de zambullirnos de lleno en las declaraciones de Hande, quiero recordarles que en este canal nos gusta abordar estos temas con respeto. Las celebridades, al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias razones. Nuestro objetivo aquí es informarles sobre lo que se dice, sobre lo que se declara, y analizarlo desde una perspectiva objetiva, pero también empática. No se trata de juzgar, sino de entender. Y creo que en este caso particular, entender el punto de vista de Hande es fundamental para tener una imagen más completa de lo que sucedió con esta relación que tantas pasiones despertó. La noticia de su separación, como mencioné, causó revuelo. Eran una pareja muy querida, con una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus fans, sus seguidores, esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Y cuando la noticia saltó, fue como un jarro de agua fría para muchos. Por eso, hoy vamos a desgranar esas declaraciones de Hande. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron los motivos reales que la llevaron a tomar esa decisión, o a aceptar ese desenlace? ¿Se trata de incompatibilidad, de presiones externas, de caminos diferentes en la vida? Estas son las preguntas que intentaremos responder a través de su propia voz, o al menos a través de lo que ha compartido con la prensa o en sus redes sociales. La verdad es que cuando una pareja tan mediática se separa, siempre hay una maraña de rumores, de supuestas causas, de especulaciones. Y es fácil perderse en ese mar de información no confirmada. Por eso en este vídeo vamos a centrarnos en lo que Hande ha dicho directamente. Es importante darle voz a quien la tiene, y en este caso, Hande ha sido bastante clara en ciertos momentos. Seamos honestos, a veces las entrevistas o declaraciones públicas no revelan absolutamente todo, pero sí nos dan pistas muy valiosas, nos muestran la dirección que tomaron las cosas. Vamos a analizar esas declaraciones, a buscar esas frases clave que nos ayuden a entender su perspectiva. ¿Se sintió ella presionada? ¿Sintió que la relación ya no estaba creciendo? ¿O quizás fue una decisión mutua, pero con matices diferentes para cada uno? Sabemos que Hande es una persona reservada con su vida privada, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, cuando una relación llega a su fin, y ha sido tan pública, a veces es necesario hacer algunas aclaraciones para evitar malentendidos o para cerrar un ciclo de la mejor manera posible. Y creo que Hande en su momento sintió esa necesidad. Vamos a recordar las ocasiones en las que ha hablado al respecto, o las declaraciones que se le han atribuido y que no ha desmentido. ¿Qué nos dicen esas palabras sobre la dinámica de la relación? ¿Hubo un punto de quiebre claro? ¿O fue algo más gradual, una especie de desgaste natural? Lo que más interesa a la gente, a los fans, es entender el porqué. Y cuando hablamos del porqué de una separación, generalmente buscamos razones concretas. ¿Fueron las exigencias de sus carreras? Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. ¿La distancia? Viajes constantes, rodajes en diferentes lugares. ¿O simplemente, como a veces sucede, las personas crecen en direcciones diferentes? Los caminos de la vida a veces se bifurcan, y eso no significa que el amor no haya existido o que la relación no haya sido importante. Significa simplemente que cada uno tiene sus propias metas, sus propias aspiraciones, y que a veces, esas aspiraciones ya no son compatibles. Hande, hasta donde sabemos, ha mantenido una actitud muy digna y profesional ante la ruptura. No ha habido escándalos, no ha habido declaraciones agresivas o acusatorias. Y eso habla mucho de su personalidad y de la forma en que maneja las situaciones difíciles.
Ha optado por el silencio en muchos aspectos, pero en los momentos en que sí ha hablado, sus palabras han sido cuidadosamente elegidas. Ella ha dejado entrever que, a pesar del cariño que existía, sentía que la relación había llegado a un punto en el que ya no era sostenible. Ha mencionado, por ejemplo, la importancia de la madurez personal y de la necesidad de enfocarse en uno mismo. Una de las cosas que se rumoreaba mucho y que Andy indirectamente ha abordado, es la idea de que quizás Kerem tenía expectativas diferentes para la relación, o que sus planes de futuro no coincidían del todo con los de ella. Es natural que a medida que las personas maduran, sus visiones sobre la vida y el amor cambien. Lo que funcionaba al principio de una relación, puede que no funcione años después. Y es ahí donde reside la complejidad de las relaciones a largo plazo, especialmente cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. Ande ha sido muy enfática en que la decisión, aunque dolorosa, fue necesaria para el bienestar de ambos. Ha destacado que el respeto mutuo siempre ha estado presente y que no hay rencores. Y esto, amigos, es un punto clave. Cuando una pareja se separa y ambos logran mantener el respeto, eso es un indicativo de madurez y de la fortaleza del vínculo que alguna vez tuvieron. No se trata de culpar a uno o a otro, sino de entender que a veces, a pesar del amor, las cosas simplemente no funcionan. Además, es importante recordar el contexto. El mundo del entretenimiento es un torbellino. Las carreras de Ande y Kerem son demandantes, los viajes, los horarios, la exposición constante. Todo esto puede generar una presión adicional a cualquier relación. Y aunque al principio esa energía compartida y ese apoyo mutuo podían ser un motor, con el tiempo, esa misma dinámica podría convertirse en un obstáculo. Ande ha sugerido que sentía la necesidad de priorizar su propio crecimiento personal y profesional, y que quizás, en ese momento, la relación tal como estaba no le permitía alcanzar esos objetivos. Otra faceta que Ande ha compartido, y que es muy interesante, es la idea de que las expectativas de los demás pueden influir mucho en cómo percibimos y vivimos nuestras relaciones. Siendo una figura pública tan admirada, las opiniones de sus fans, de los medios, de la gente en general, pueden ser abrumadoras. Y aunque ella siempre ha sido agradecida con el apoyo de su público, también ha buscado un espacio para tomar sus propias decisiones, sin sentirse obligada por la opinión externa. Ha mencionado que en ocasiones, la presión de cumplir con las expectativas de los demás puede ser un peso muy grande. Además, quiero recalcar que Ande ha expresado que esta separación no se debió a una falta de amor. De hecho, ha sido muy clara en que el cariño por Kerem siempre estará ahí. Lo que ha cambiado, según sus palabras, es la naturaleza de ese sentimiento, o la viabilidad de mantener una relación romántica en ese momento de sus vidas. Es una forma de decir que el amor puede transformarse, que puede evolucionar hacia una amistad o un aprecio sincero, sin necesidad de que se convierta en algo que ya no es. La verdad, amigos, es que Ande ha abordado la separación con una honestidad que, aunque concisa, es muy reveladora. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha señalado culpables. Su enfoque ha sido más bien en la necesidad de seguir adelante, de enfocarse en su propio camino y en su propio desarrollo. Ha dejado claro que si bien fue una decisión difícil, fue una decisión tomada con convicción y con la esperanza de un futuro más alineado con sus propias aspiraciones. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Nos recuerdan que a pesar de la química y el amor inicial, hay muchos factores que intervienen en la sostenibilidad de una pareja. La comunicación, los objetivos de vida, la compatibilidad a largo plazo, e incluso la presión externa, juegan un papel crucial. Y aquí es donde entra la perspectiva de Ande, esa que ella ha decidido compartir con el mundo. Ella nos habla de crecimiento personal, de la importancia de encontrar la propia felicidad y de no aferrarse a algo que ya no aporta bienestar. Nos dice implícitamente que a veces decir adiós es una forma de decirse sí a uno mismo. Y creo que esa es una lección muy valiosa para todos, no solo para las celebridades. Así que para resumir un poco lo que hemos desgranado en este vídeo, la confesión de Ande sobre su separación con Kerem se centra en varios puntos clave. En primer lugar, ha dejado claro que la ruptura se debió a que la relación había llegado a un punto en el que ya no era sostenible para ella, y que sentía la necesidad de priorizar su crecimiento personal y profesional. Ha enfatizado que la decisión, aunque dolorosa, fue necesaria para su bienestar. En segundo lugar, ha destacado que el respeto mutuo siempre ha prevalecido, y que no existen rencores.
El cariño por Kerem permanece, pero la naturaleza de la relación ha evolucionado. Y tercero, ha insinuado que las diferentes expectativas sobre el futuro y la necesidad de seguir caminos individuales fueron factores determinantes. Además, ha aludido a la presión externa y a la importancia de tomar decisiones alineadas con los propios deseos, más allá de las expectativas ajenas. Espero que esta exploración detallada de las declaraciones de Ande les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí. Hemos intentado abordar este tema con la seriedad y el respeto que merece, centrándonos en su perspectiva y en lo que ella ha elegido compartir. Porque al final, su verdad es la que más importa en esta historia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad que valoro enormemente su tiempo y su compañía. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que las razones que ha expuesto son comunes en las separaciones, incluso fuera del mundo de la fama? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva enriquece mucho el contenido del canal. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y encontraron la información útil o entretenida, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con quienes creen que les pueda interesar este tema. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme para todos.